Hola, buenas tardes, profesor Quesada. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar del tema de datos geológicos de interés para la ingeniería civil. Mi equipo está conformado por García Escalante Alexis, González Peñalosa David, Mora Islas Axel Iván y un servidor, Ríos Cegueda, Paris Jair. Vamos a dar una breve introducción acerca de esto. La siguiente exposición tiene la finalidad de abordar los temas de litología y estratigrafía. A su vez, vamos a abordar los subtemas y derivados de la geología como geohidrología, geomorfología, geodinámica externa e interna, así como temas de resalte para las etapas de la construcción, como ejemplos de construcciones, dando así una explicación y de todos los temas vamos a dar un ejemplo de todo lo que se desarrolle y ejemplificando cada uno de estos temas dentro de esta exposición. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es Axel Iván Mora Islas y como primer tema de esta competencia es la litología y la estratigrafía. Vamos a empezar con el concepto de litología. La litología es la parte de la geología que estudia las rocas que aparecen constituyendo una determinada formación geológica, es decir, una unidad litoestratigráfica en la superficie del territorio, o también se caracterizan de las rocas en una muestra concreta. En este tema también podemos ver que hay varios tipos de litología, que hay, por ejemplo, 6 tipos en la que ellos se encuentran que ya hemos estudiado anteriormente varias competencias, que son los mármoles, las dolomias, calizas, pizarra, cuarcitas, esquistos. Lo que las diferencia una de otra es que se caracterizan por su resistencia, el color y la textura. El siguiente tema o siguiente concepto vamos a tratar lo que es la estratigrafía. Este no es más que la rama de la geología que trata del estudio, interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas estratificadas también, y también se encarga de la cartografía en correlación con estas unidades de roca determinado en el orden y momento de eventos en tiempo geológico determinado en la historia de la Tierra. Pues sí, ¿cuáles son los objetivos de la estratigrafía? En esto se encuentran como lo que es la identificación de materiales, la delimitación de unidades estratigráficas, ordenación de unidades estratigráficas, levantaciones de secciones estratigráficas, interpretación de genéticas de unidades, correlación y asignación del tiempo y en el estudio o análisis de las cuencas. Yo soy Ríos Cegueda Paris Jair y yo les voy a explicar el tema 5.2 que es geología estructural y descontinuidades. La geología estructural tiene una relación directa con las disciplinas geológicas como la mecánica de los suelos, mecánica de las rocas y la geotecnia. Es bastante importante la geología para entender, en este caso, el origen y la formación de yacimientos y así entender cómo se formó el actual modelo, por así decirlo, topográfico de la superficie terrestre en este caso. En ingeniería civil es la base de todos los proyectos arquitectónicos que se van a hacer. De construcción puede ser edificaciones, puentes, carreteras, represas, etcétera. Y aparte como herramienta de prevención para la mitigación y control de riesgos, pues de todo este tipo de temas, ¿no? Como se está viendo de los temas geológicos. La geología estructural se encarga de el estudio e interpretación de las estructuras generadas en la corteza terrestre. El producto de estos movimientos, por ejemplo, propios de la dinámica terrestre, mayormente entendidos y tratados por las placas tectónicas en este caso. A continuación, el tema de discontinuidades. Es junta o discontinuidad y esto es un término colectivo. En este caso indica a cualquier corte, puede ser una fisura o una grieta. Este es en el macizo rocoso, con una resistencia a la tracción y es muy nula o es muy baja en este caso. Todo tipo de fracturas son de diferentes tipos. Puede ser de diaclasas, de planos de estratificación, que son los más débiles, fallas, zonas de contacto entre distintas formaciones geológicas o zonas de concentración donde son esfuerzos de corte. En este caso son muy débiles las tensiones que hay en estas zonas. La discontinuidad a grandes rasgos es un plano débil, como tal. Estos debilitan el macizo rocoso. El macizo rocoso es más deformable y tiene anistropia, en este caso que se reduce la resistencia al corte y se aumenta la permeabilidad en algunos planos débiles. Se aumenta la compresibilidad y disminuye la resistencia a la tracción en la dirección perpendicular a los planos débiles. Ahora trataremos el punto 5.3, que es la geohidrología. Esta es la ciencia que trata del agua de la tierra y la parte que estudia el agua de las rocas y suelos de la hidrología. La hidrología estudia la textura y la estratificación de las rocas y los suelos, ya que esos son los que forman los receptáculos y conductos donde el agua se infiltra. En la hidrología también se tiene
tiene que ver con las fuerzas con las que actúa el agua subterránea que provocan sus movimientos de las rocas. En este aspecto queda dentro del campo de la mecánica de los fluidos. En el otro tema, que es la geomorfología, que es la rama tanto de la geología que estudia las formas de la superficie terrestre para comprender su origen, transformaciones y comportamiento actual. La importancia de la geomorfología es la principal vía de acceso a las dinámicas de la formación de la Tierra, que es decir, es responder al relieve como es lo que hay en las montañas, lo que hay en la corteza terrestre y cómo actúa sobre cada una y la que posee cada una de estas. En las ramas de la geomorfología se pueden estudiar, por ejemplo, lo que es la climática, fluvial, eólica, glacial y estructural. Aquí, por ejemplo, tenemos varias imágenes que esta representa la climática, esta la fluvial, estructural, eólica y glaciar, que la glaciar pues es la de hielo, estructural de la formación de la corteza, climática que es todos los cambios de temperatura y que se encuentran en la corteza terrestre, eólica que se refiere al aire y la fluvial que se refiere a las corrientes de agua o brisas que se hacen en el ambiente. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexis García Escalante y voy a hablar sobre la geodinámica externa. La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos, que serían el viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares, etc. Sobre la capa superficial de la Tierra, fenómenos estos que van originando una lenta destrucción y modelación del paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales que una vez depositando forman las rocas sedimentarias. Igualmente los efectos resultantes sobre las formas del relieve, evolución y proceso del modelado es investigado por la geomorfología. Geodinámica interna, por su parte, se centra en los cambios registrados en la estructura interna del planeta, provocado por fuerzas cuya acción se da en el seno de la Tierra. El movimiento del magma, la formación de las rocas ígneas, los terremotos y las fallas geológicas están entre las cuestiones que estudia la geodinámica de este tipo. A continuación, el tema 5.7, que es etapas de estudio, preliminares, detalle, durante y después de una obra. Los trabajos preliminares a grandes rasgos son todos aquellos estudios y exploraciones, en este caso pueden ser faenas o trabajos de reconocimiento del terreno que deben realizarse para obtener todos los datos y antecedentes necesarios antes de hacer la obra, ya sea para confeccionar el proyecto o los diseños de la obra para el estudio del programa del trabajo que se va a hacer futuramente. A continuación voy a ejemplificar algunos de los estudios preliminares durante y después de la obra. Número 1 está el estudio del terreno. Esto se debe a que pues, se tiene que estudiar el terreno previamente para saber qué, en este caso, actividades se tienen que hacer durante. El estudio topográfico, las condiciones climáticas, obtención del personal, condiciones económicas, servicios sociales y relaciones públicas. Todos estos los voy a explicar paso a paso. A continuación voy a explicar qué se debe hacer en el estudio del terreno. En este caso, el terreno es un dato esencial para la construcción de la obra y su conocimiento. Tiene una importancia primordial, pues aquí es donde se va a hacer la edificación o lo que se tenga que hacer. Su naturaleza y su capacidad en este caso es muy importante, pues esto condiciona el sistema de cimentación y a menudo el tipo de la obra. Su dureza influye en la forma de la ejecución y el precio y su costo también. Se distinguen los terrenos rocosos y los terrenos sueltos. En cada uno de estos tipos existen grados correspondientes a diferentes durezas. A continuación el tema de condiciones climáticas. En este caso las características climáticas de la región tienen una gran importancia en la organización previa de las obras. Ellas pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año o en otros casos durante ciertas horas del día. Como por ejemplo se puede dar el caso, no sé, de un tanque de tierra que tiene que paralizarse por las lluvias y por el exceso de humedad. En este caso hace imposible casi la compactación de las tierras o el vaciado de hormigón para su correcto fraguado, que en ciertos periodos del año solo se puede en este caso realizar en ciertas horas del día o debido a las bajas temperaturas de la noche. A continuación, el tema de obtención de personal, y en este caso el traslado de los operarios de otra región significa casi siempre dificultades y mayores inversiones que solo se justifican en el caso de operarios especializados o de operadores de equipos, o sea, de maquinaria. Por esta razón, el ingeniero deberá informarse sobre la posibilidad de contratar distintas clases de operarios de la zona que esté cerca de la obra, en este caso que necesite para la obra. Su habilidad está de acuerdo a los requerimientos de la obra. Se tiene que evaluar a cada uno de los trabajadores que se va a adquirir y pues ir desechando los que no sirven y contratar los que son eficientes.
A continuación voy a hablar de las condiciones económicas. Y en este caso, esto es ver qué nos va a convenir. Y en este caso, para conocer las condiciones económicas de la región. Como en este caso puede ser su comercio, los bancos e industrias relacionadas con los materiales de la construcción. Y en este caso pueden ser maestranzas, etcétera. Pueden englobar muchos temas en cuestiones económicas con respecto a la obra. En este caso por la relación que tienen ellas con el abastecimiento de la obra y con el suministro de los artículos de consumo personal, porque también hay que prever en este caso los productos de uso personal que cada uno de nosotros como ingenieros vamos a ocupar y también de parte de los trabajadores. El siguiente tema es, en este caso, servicios sociales. En una obra de cierta importancia que esté alejada del pueblo o de la ciudad, se forma una pequeña población de empleados y operarios que necesita disponer de una serie de servicios como puede ser el servicio médico, el servicio dental, etcétera. En este caso, eso es únicamente como que el servicio más de salud. El siguiente tema es relaciones públicas. Debemos de mantener desde el comienzo del trabajo un espíritu de cooperación y con las instituciones estatales y privadas. No solo es indispensable para la razonable convivencia, sino también además produce beneficios materiales para la obra y el personal de ella. A continuación vamos a hablar de los estudios topográficos. Para el estudio del proyecto será necesario ejecutar diversos trabajos topográficos en la zona donde se realizará la obra. Asimismo, el estudio topográfico ofrecerá información correcta sobre la mejor zona para la ubicación de campamentos que servirá para la habitación, en este caso de obreros, oficinas, bodegas, etc. Por otra parte, fuera de los planos topográficos de la zona que se ubican en las obras, el ingeniero necesitará también planos topográficos adyacentes. Esto para elegir el trazado más conveniente de los caminos de acceso a distintas faenas que comprenden en la obra. Las zonas de abastecimiento de materiales, los puntos de depósito de excedentes de excavaciones, es decir, los camiones con excedente de tierra, grava, etcétera, para la ubicación de líneas de transmisión de energía, de teléfono, etcétera. A continuación el tema 5.8, que es presas, túneles, vías terrestres, edificaciones, ordenación de territorio y planificación urbana. En este caso, en ingeniería se denomina presa o represa a una barrera fabricada de piedra, hormigón o materiales sueltos que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para elevar el nivel con el objetivo de derivarla mediante canalizaciones de riego para su aprovechamiento. El abastecimiento o regadío de eliminación de esta agua puede evitar inundaciones de aguas abajo de la presa o para la producción de energía mecánica para transformar la energía potencial del almacenamiento en energía cinética y esta nuevamente en mecánica y que así se accione un elemento móvil de la fuerza. Toda esta agua que se queda estancada en la presa puede servir de muchas maneras, puede generar energía o en este caso puede desviarse para producir, puede ser un regadío para siembra o algo por el estilo. A continuación voy a explicar el tema de túneles. Los túneles generalmente sirven para el paso de tráfico para vehículos a motor. Algunos son acueductos construidos para la circulación de agua. Puede ser para consumo, para aprovechamiento hidroeléctrico o para el saneamiento. También existen túneles diseñados para servicios de telecomunicaciones. En las grandes ciudades existen túneles que dan cabida a distintas líneas del metro, transporte de trenes subterráneos que en este caso circulan por una red de túneles que unen distintas zonas de la ciudad, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México el metro, comúnmente conocido, que conecta bastantes zonas, puede ser desde el norte hasta el sur, viceversa, etcétera, etcétera. Y la ventaja de soterrar es ahorrar espacio en la superficie e impide el cruce del mismo nivel del tren con peatones y vehículos. Eso para que no choquen ni haya ninguna coalición o algo por el estilo con respecto a las vías férreas y a las vías automovilísticas. A continuación el tema de vías terrestres. Y a grandes rasgos es una carretera. Y esta es una vía de transporte de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos y automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término de carretera para definir a una carretera convencional, valga la redundancia, que tiene propiedades colindantes o en este caso puede ser diferenciándolas de otro tipo de carretera, las autovías y las autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen en un simple camino porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte.
Y en las áreas urbanas, las carreteras divergen a través de la ciudad y se les llama calles, teniendo un papel doble como vía de acceso y ruta. A continuación, el tema de edificaciones. Se utiliza el término de edificación para definir y descubrir a todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo. Las edificaciones más comunes y difundidas son los edificios habitacionales, aunque también entran en este grupo otras edificaciones, tales como los templos, los monumentos, los comercios, las construcciones de ingeniería, etc. A continuación, planificación urbana. El planteamiento urbanístico o planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, la conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo, con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito esencial, que generalmente se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. Buenas tardes, mi nombre es David González Peñalosa y le voy a hablar sobre el tema 5.9, que es métodos geofísicos. Esta es la ciencia que estudia las propiedades físicas de la Tierra, o dicho de otro modo, determina la estructura de la Tierra a partir de diversas propiedades físicas características de cada materia que la forma. En sus aplicaciones en la geotecnia y en la ingeniería civil en general, estas técnicas ayudan a resolver diversos problemas que se pueden encontrar en los primeros metros de profundidad. Así se aplican en los siguientes campos. El primero es reconocimiento del terreno. Como primer paso obtenemos información de la estructura del subsuelo. En el segundo paso obtenemos la determinación de la deformidad de los minerales. En el tercer proceso determinamos la profundidad del nivel freático y del sustrato rocoso. Seguimos con lo que es la evaluación del grado de eficacia de los tratamientos en la mejora del terreno, también con la determinación de daños en estructuras existentes. Como primer paso es el filtro de presas, el segundo es el estado del terreno bajo las losas de hormigón, el tercero es en el que localizamos la localización de estructuras enterradas, tuberías, túneles, restos arqueológicos, etc. Las ventajas asociadas a estas técnicas son su relativo bajo costo, la probabilidad de descubrir grandes extensiones de terreno y que no son técnicas destructivas como inconvenientemente se pueden destacar la posible indeterminación de los resultados debido a que son técnicas indirectas que requieren de un proceso de investigación de datos y la disminución de la resolución con el aumento de la profundidad investigada. Seguimos con el tema 5.10, que es la cartografía. Esta es la disciplina que se ocupa de la concepción, producción, difusión y estudio de mapas. Visto en el sentido más amplio, este proceso incluye desde la recopilación, evaluación y procesamiento de datos de origen a través del diseño intelectual y gráfico del mapa hasta el dibujo y la reproducción del documento final. Seguimos con lo que es la cartografía general. Esta se ocupa de realizar mapas para el público en general y en esos mapas se representan muchos datos relacionados con el territorio. Implica esos mapas que se construyen para una audiencia general y contengan así una variedad de características. Los mapas generales exhiben muchas referencias y los sistemas de localización se producen a menudo en series. Por ejemplo, los mapas topográficos de escala 1 a 24.000 de la encuesta geológica de los Estados Unidos. Es un estándar con respecto a los mapas canadienses de escala 1 a 50.000. El gobierno de Reino Unido produce los clásicos, que se llaman encuestas de artillería, mapas de 1 a 63, que es 1,5 pulgadas por milla de Reino Unido entero, junto con una gama de mapas más grandes y escalas muy pequeñas, relacionándolos con gran detalle. Continuamos con la cartografía temática. Estas representan datos relacionados con un tema específico para un determinado tipo de público. Implica los mapas de temas geográficos específicos orientados hacia audiencias específicas. Un par de ejemplos pueden ser el mapa de punto de mostrar de la producción del maíz en la India
un mapa sombreado del área de los condados de Ohio dividido en clases numéricas. Mientras que el volumen de datos geográficos ha evolucionado enormemente durante el siglo pasado, la cartografía temática ha llegado a ser cada vez más útil y necesaria para interpretar datos especiales, culturales y sociales. Llegamos a la conclusión y podemos concluir diciendo que esta exposición cumplió con su objetivo, el cual fue abordar temas como la litología, la estratigrafía, la geodinámica, la geomorfología, las etapas del estudio como lo son las etapas preliminares, el detalle durante y después de la obra, entendiendo y explicando de la mejor manera cada uno de los subtemas para así tener un conocimiento de estos, apoyándonos en algunos ejemplos.